O sea, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, nos juntamos porque yo era la pareja perfecta de César y yo le daba el suplemento narcisista perfecto a César. Los psicópatas, recordemos que todos son narcisistas, ¿eh? Y no todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, todos estos personajes necesitan suplemento narcisista, aplausitos de foca, validación, necesitan una persona que esté ahí alimentándoles el ego, ¿no? Digamos, ahí la necesitan. Y yo lo hacía perfecto. O sea, yo fui la proveedora perfecta del suplemento narcisista que César necesitaba, en la dosis, en la combinación, en todo perfecto. Y por eso tuvimos un enganche emocional tan fuerte. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. 90% de las personas que están viendo este episodio no están suscritas al canal. El reto es que nuestro contenido llegue cada día a más personas. Así que quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale clic a la campanita. Es gratis y nos ayudas más de lo que crees. Gracias. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz y agradecida con la vida por el tipo de personas que pone en mi camino. Estábamos en el Congreso de Mujeres acá en uno de los hoteles de Guatemala. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a Loretta Valle y le planteé la posibilidad de invitarle a nuestro podcast. Inmediatamente, con una sonrisa y muy amorosa, ella dijo sí. Así que desde México atiende nuestra invitación vía Zoom Loretta Valle. Ella es conferencista, especialista en motivación, es hipnoterapeuta y coach transformacional. Ha sido conductora también de televisión y es autora del libro El día que decidí ser libre. Y ese es el tema que le dimos a la entrevista, porque hoy Loretta nos va a enseñar cómo identificar a un narcisista. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Loretta, ahora sí, de manera pública, gracias nuevamente por tu inmediato sí cuando te propuse que vinieras con nosotros al podcast. Estoy feliz, Carolina, y estoy honrada. Tú sabes que le guardo un cariño muy especial a Guatemala y por supuesto que admiro. Ok, si nos puedes contar, voy a guardar silencio para que te escuchemos y nos cuentes dentro de tu historia, de la narrativa que vas haciendo, si el narcisista nace o se hace y cómo te tocó a ti vivir esa experiencia, que parece de película de miedo, te digo. Por supuesto que parece película de terror y ahí te voy a contestar tu pregunta. Nadie nace siendo narcisista, nadie. Los narcisistas se hacen, a diferencia de los psicópatas. Y yo me casé con un psicópata integral. Pero todos los psicópatas, todos los psicópatas son narcisistas, ¿sí? Mas no todos los narcisistas son psicópatas. Y para que una persona pueda desarrollar este trastorno, se requieren de diversas situaciones, ¿no? Es un caldo de cultivo perfecto en donde el temperamento, que todos nacemos con cierto temperamento, juega un rol muy importante en este caldo de cultivo. Pero se tiene que combinar con diversos factores, siendo el principal el tipo de crianza. Entonces, cuando un niño o una niña está sometido a abuso cuando es pequeño, más el temperamento, que sea un temperamento que sea como favorecedor a desarrollar este trastorno, entonces es cuando se desarrolla, ¿no? Y los dos tipos de crianza principales son la negligencia, o sea, que tengas papás muy negligentes, o que tengas papás sobreprotectores. Y debemos de aclarar que la sobreprotección
es un tipo de abuso que hemos normalizado. Es correcto. Y cuando tú decías hace un momentito un psicópata integrado, quiere decir que socialmente está habilitado, se desempeña bien, entre comillas, en el trabajo, en las relaciones, hasta que encuentra la presa, porque si no todo el mundo sería su presa, pero no a todo el mundo hacen su presa. Así es. Exactamente es eso. Es una persona que presenta un trastorno de la personalidad antisocial, porque esa es la manera correcta de decirlo, es el diagnóstico clínico, pero coloquialmente le decimos psicópatas, ¿no? Y el psicópata está integrado a la sociedad. Esto quiere decir que funciona bien en la sociedad y que no lo reconocemos, ¿no? Pero, como bien lo dijiste, Carolina, el psicópata elige a su víctima, que su víctima tiene que tener ciertas características, tiene que ser una persona a la cual la pueda utilizar, ya sea para escalar de nivel, a lo mejor tiene un enganche sexual, a lo mejor le conviene porque socialmente es más aceptada esta persona o lo que sea. Pero el psicópata elige a su víctima, la va a utilizar en la relación, porque nada más crean relaciones utilitarias para poderla depredar, ¿no? Y el psicópata sigue el mismo ciclo de abuso que el narcisista, que es el ciclo del abuso narcisista, en donde la primera fase es la fase de la seducción o del love bombing, donde se presentan encantadoras que se mimetizan contigo, camaleónicamente se transforman en las personas que tú quieres que se transformen o que tú deseas que sean. Y en esa etapa te están estudiando cautelosamente para poder después pasar a la fase número 2. O sea, cuando ya te sedujeron, cuando ya te tienen en el bolsillo, pasan a la fase 2, que es la fase de la devaluación, que es donde poco a poco te empiezan a dejar ver quiénes son. Empiezan a hacer un abuso sostenido, que a lo mejor al psicológico, un abuso emocional, que no es tan evidente, pero que es una forma gradual para que tú, como rol vulnerable, como víctima, tu autoestima se vaya erosionando, tú te vayas desdibujando como persona y quedes en un estado de indefensión para que te puedan depredar verdaderamente. De la etapa de la devaluación van a la tercera etapa, que es la etapa del descarte, en donde ya no les eres interesante, en donde ya no les importas tú como ser humano, como persona, ya no les importas, porque les aburriste y te descartes. Necesariamente, Carolina, tiene que ser un descarte físico, o sea, de que se vayan, ¿no? Puede ser que les eres menos interesante que antes y te descartan psicológicamente o te descartan también emocionalmente, ya no te prestan tanta atención y empiezan con cosas o con personas que ahora les son más importantes. Y esto te lleva a un ciclo de abuso en donde tú cada vez te minimizas más, no entiendes lo que está sucediendo, te confundes y entras cada vez más en esta espiral de indefensión aprendida, hasta que el psicópata o el narcisista ya se va definitivamente de tu vida, o tú ya te vas de la vida de esta persona y entran a la última fase que no siempre se da, que es la fase del hoovering, ¿no? Le dicen hoovering por las aspiradoras Hoover, que te tratan de, así como de succionar nuevamente y de ganar otra vez para volver otra vez al ciclo del abuso, que empiezan otra vez con la etapa de la seducción, después la devaluación, luego el descarte y nuevamente el hoovering. Y esto pues es un ciclo tóxico, un ciclo de riesgo del cual difícilmente una puede salir, ¿no? Como persona. Porque me llama la atención en la etapa anterior a la del Hoover o de la succión,
para volver a empezar, que hablabas tú del descarte. Es interesante cómo no solo no te dejan irte, porque ok, ya se consiguió otra, ya me va a dejar en paz. No, tú no vas a hacer ni No, para él ni para nadie, ¿verdad? O así sea, es. no te sueltan, te quieren hacer picadito, como que para terminarte, porque ya con el gaslighting y con todo lo que hicieron antes en la etapa de la devaluación, es privarte de personas, de tus seres queridos, de tus amistades, para que te puedas sentir como sostenida por alguien más. No, eso no les sirve a ellos. Entonces, cuando ya te devaluaron, cuando ya te descartaron, entre comillas, porque tú sigues siendo de alguna forma interesante para él, para destruirte, no para amarte, no para como estaba en la primera fase. Y no sé cómo es que se vuelve a dar eso, o qué. Ahora háblanos, ya nos hablaste del narcisista, del victimario. Háblanos, por favor, tú que ya lo experimentaste, desde cómo lo está viviendo la víctima. ¿Cómo te sientes ante la seducción? ¿Cómo vives también la fase de devaluación, de descarte y luego la succión? ¿Y cómo logras salir de ahí? Fíjate que has dicho cosas importantes. En primer lugar, retomando lo que decías, es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Tú observa cómo un gato atrapa un ratón y el gato se divierte con el ratón. O sea, está jugando, lo atrapa de la cola, el pobrecito ratoncito, no, ya se quiere ir, ya quiere así como que, y el gato lo deja irse tantito, el ratón piensa que ya la hizo, va a sobrevivir y ¡zas! Le da el zarpazo para volver a jugar el gato con este ratón. Y el ratón está desesperado, ¿no? Pero el gato solamente hace lo necesario para que el ratón lo siga divirtiendo. Y así exactamente hacen estos depredadores sociales, ¿no? Estos depredadores juegan con su víctima, con el rol vulnerable, lo necesario para que todavía esté viva y para que crea que hay alguna escapatoria. Pero el gato, en el momento en que se aburre del juego, ¡zas! Le da el zarpazo y se lo come, lo mata. Eso es lo que hacen estos depredadores también. Que, ojo, Carolina, la muerte no necesariamente tiene que ser una muerte física, ¿no? También hay muertes psicológicas, hay muertes emocionales. Entonces, cuando tú estás en el lado de la víctima, cuando tú eres una víctima de estos depredadores, que yo prefiero decir rol vulnerable, porque cuando eres víctima quedas en un estado total de indefensión, ¿no? Y si bien es cierto que cuando estás en estas relaciones de riesgo, si estás en un estado de indefensión, porque como se ha mermado tanto tu autoestima, como tú te has desdibujado como ser humano, llega un momento en que tú estás muy confundida. Ya no sabes quién eres, ya no sabes en dónde estás, a dónde vas o qué hacer. La gente malamente dice, es que está ahí porque quiere, y no, déjame decirte algo, no es porque quieras estar ahí, es porque no tienes ni idea primero que estás en una relación de riesgo, no tienes idea cómo llegaste a esa situación y lo único que sabes es que la relación te duele. Lo único que tú te puedes llegar a dar cuenta es que no estás bien, es que no estás contenta nunca como persona, ¿no? Es que tú vives a través de las emociones del rol agresor. Tú vives a través de todo lo que ese rol agresor está haciendo. Esto quiere decir que si tú, rol agresor, está contento contigo, tú estás contenta. Pero si el rol agresor, si el rol amenazante está enojado, triste, lo que sea, tú vives a través de ese enojo, a través de esa alegría o lo que sea. Es como si te diera permiso de estar contenta, ¿no? Si él está contento y si todo está supuestamente bien, tú estás bien. Pero si está enojado, entonces tú te la pasas como recapitulando en tu mente, en tu cabeza, qué hice para que estuviera enojado, porque de todo te echas la culpa. ¿Yo qué hice para que se enojara? ¿Yo qué dije para que él no esté bien? Y estás haciendo una revisión mental de todo lo sucedido para poder hallar la razón de su enojo y componerlo, arreglarlo, para que otra vez las cosas supuestamente vuelvan a estar bien.
Pero esto es un cuento de nunca acabar, porque como tú comprenderás, Carolina, pues tú no puedes arreglar las emociones a la otra persona. Tú no puedes pensar, ni hacer, ni nada por la otra persona. Tú nada más lo puedes hacer por ti, pero en ese momento no lo ves y no lo entiendes. Y entras en estas espirales de riesgo tan dañinas que a la vez cada vez te van mermando más. Entonces, tu rol agresor, tu rol amenazante, te va aislando del mundo, porque obviamente si te va aislando, pues entonces te puede dominar y te puede controlar mejor. Y tú, como rol vulnerable, a tu vez, también te vas aislando porque ya no quieres escuchar de tus amigas cosas como, por ejemplo, es que haz algo, es que deberías de tomar medidas o algunas de este tipo de consejos que te dan con mucho cariño, con mucho amor, pero en ese momento no estás preparada para hacer nada ni para decir nada, ¿no? Lo único que tú ves y sientes es que cada vez te vas perdiendo más. ¿Cuál es entonces la acción adecuada? No sé si sea esa la palabra, para uno que está viendo a su familiar o a su amiga siendo puesta en un rol vulnerable. No la puede sacar de ahí. Ese es un lugar de donde ella necesita salir de ahí, pero no tiene el mecanismo para salir de ahí. ¿Cómo puedes sostener, cómo puedes no abandonar a alguien? ¿Y qué sí se hace, Loreta, para poder ayudar a alguien que está en el rol vulnerable? Si no es secuestrarla y llevártela de ahí, no es eso. ¿Cómo la ayudas a que despierte? No, porque va a regresar, porque va a ir el rol amenazante y la va a convencer y entonces la va a alejar más de ti. Lo que tú tienes que hacer es tener paciencia, de hablar con esta persona con todo tu cariño y con todo tu amor, sin juzgarla y sin decirle, no seas tonta, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. No, lo que debes de hacer es con todo amor, con toda compasión, decirle, aquí estoy, si quieres hablar conmigo. No te voy a juzgar, no te voy a criticar, no te voy a obligar a hacer absolutamente nada, pero aquí estoy dándote la mano. Y por supuesto que si esta persona que está en el rol vulnerable ahora con la tecnología, porque la tecnología tiene muchos beneficios si la sabemos utilizar. Y uno de los beneficios es que estamos a un clic de ver podcasts como el tuyo, de ver videos, de ver programas, de ver cosas que en algún momento nos van a hacer un clic, que en algún momento nos van a hacer tocar fondo y nos van a hacer sentir lo que la otra persona nos está diciendo, que estamos experimentando, porque el entendimiento nos da el poder de transformar las cosas. Si yo no entiendo qué me está sucediendo, ¿cómo lo voy a cambiar? Lo primero que tengo que hacer yo como rol vulnerable es entender qué es lo que me está sucediendo. Porque además cuando tú estás en una posición de rol vulnerable, tú no te das cuenta que le pasa a muchas personas y que esto es un patrón de conducta, ¿no? Y obviamente si tú eres la hermana de la persona que está en el rol vulnerable, la amiga, la mamá o lo que sea, quisiera sacarla, como tú dices, secuestrarla y sacarla para que ahorita mismo ya no. Pero tú tienes que entender que esa persona está en un estado de indefensión aprendida. Tiene disonancia cognitiva, o sea, se explica y se justifican las cosas para permanecer en esa relación de riesgo, porque si no, el estrés psicológico que tiene es demasiado y no lo puede manejar. Y también está con un mecanismo de defensa que se llama indefensión aprendida, ¿no? Y esta disonancia cognitiva son mecanismos de defensa de la mente. Y esta disonancia cognitiva, la indefensión aprendida, estos dos mecanismos de defensa hacen que permanezcamos en estas relaciones de riesgo. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien, lee qué es disonancia cognitiva, lee qué es indefensión aprendida, lee qué es vinculación por trauma, para que puedas entender al familiar o a tu amiga que está en esa relación de riesgo número 1. Número 2, habla con esta persona desde una posición de amor y de comprensión, diciéndole, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, no te voy a obligar a hacer nada, simple y sencillamente, aquí estoy. Acerca la información que pueda entender y que le pueda hacer clic para que toque fondo lo antes posible. Y entonces cuando te pida ayuda, tú puedas estar ahí
con los brazos abiertos para ayudar, entendiendo que las personas que hemos vivido relaciones de riesgo hemos regresado con el rol vulnerable estadísticamente entre 7 y 9 veces. Wow. Sí. Y devuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna y vuelve el rol vulnerable a Así ser es. seducido. 9 veces. Así es. Entre 7 y 9 veces. Pero ojo, estos números los puedes bajar y puede llegar a 0. Si es que tú, como familiar o amigo o lo que sea del rol vulnerable, le acercas la información necesaria y hacen un plan de salida para que ya no regrese. Porque si tú como rol vulnerable aceptas que el rol amenazante nunca va a cambiar, porque, ojo, a ver, los psicópatas no cambian. Si tú estás casada o casado con una persona que tiene trastorno de la personalidad antisocial, o sea que es psicópata, nunca va a cambiar, jamás en la vida. Entonces, aceptar esto te ayuda a entender que todo es una manipulación. Y si tú estás con una persona que es narcisista y entiendes el ciclo del abuso narcisista, entonces tú ya vas a poder leer al rol amenazante, ya vas a poder poco a poco ver, y si revisas tu relación, vas a ver exactamente que lo que hace el rol amenazante es que se porta lindo, bueno, generoso, amoroso, te pide perdón, X, Y, Z. Esa es la fase de la fantasía, ¿no? Después va a empezarse a gestar la fase de la tensión. Deja de ser tan linda persona, deja de ser tan bueno y empieza otra vez ya como que poco a poco a dejarte ver comportamientos en donde tú te empiezas a sentir otra vez temerosa. Te da miedo porque ya empiezas como que tienes que caminar de puntitas, por así decirlo, para no despertar a la fiera, ¿verdad? Ya te empieza a dar miedo que no le avisaste, que te vestiste de tal o cual manera, que fuiste a ver a tu mamá, que fuiste a desayunar, lo que sea. Ya empieza otra vez el control, la posesión, las humillaciones, las etiquetas, poquito, 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 para al último llegar a la tercera fase, que es la fase de la explosión. ¡Bum! Explota la bomba, ¿no? Y cuando explota la bomba, es cuando tú otra vez dices, pero ¿por qué le volví a creer? ¿Pero por qué volví a caer? Pero el problema es que como esto es un ciclo que se da y se repite, es un círculo vicioso, entonces tú ya tienes que ver, analizando tu historia pasada, que otra vez te va a volver a pedir perdón, otra vez te va a llevar de viaje, otra vez te va a dar flores, otra vez te va a decir que, ay, fui un loco, te juro que jamás en la vida va a volver a suceder, yo sin ti no puedo vivir. Y por supuesto que si ve que ya estás más para allá de la salida de la relación que para la entrada de la relación, va a ser más magnífico, ¿no? Ya no te va a llevar una docena de rosas, ya te va a llevar 3 docenas de rosas, ya no te va a llevar cerquita de viaje, ya te va a llevar a Europa. O sea, va empezando cada vez a subir más y a subir más las reconciliaciones. Y entonces es riquísimo una reconciliación, porque además el compuesto químico que hay en la reconciliación es adictivo. Pero si tú observas, ya que regresaste del viaje, ya que pasó, otra vez vas a volver poco a poco a la etapa de la tensión. Otra vez te va a empezar a dar miedo, otra vez vas a tener que cuidar qué dices, qué haces, etcétera. Y después va a venir la etapa de la explosión para volver a la reconciliación y así sucesivamente, así sucesivamente. Entonces, tú como rol vulnerable te puedes empezar a dar cuenta que esto es un patrón. Esto es un patrón que se va a repetir y que se va a repetir y que se va a repetir. Y tú que quieres ayudarle al rol vulnerable porque es alguien que te importe que quieres, le puedes hacer ver esto. Le puedes decir, mira, o sea, no te estoy diciendo que ya te salgas de la relación, no te estoy diciendo esto, pero lleva un registro. Guarda un diario en donde tú, en el momento de que ubiques que estás empezando con este periodo ya de tensión, donde ya te tienes que cuidar, anota qué sucedió y cómo te sentiste. Y después, poco a poco, vas a ir viendo cómo llegas a la etapa de la explosión. Ya explotó, ya se armó el pleito, ¿no? Ya te dijo, ya te hizo. Anótalo. Anótalo y observa y anota cómo te sentiste y demás. Y luego va a venir la etapa de la reconciliación, de la fantasía. Anota también qué sucedió.
Y Carolina, cuando tú ves este ciclo vicioso, que ya pasó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y que ya le diste 17 segundas oportunidades, pues obviamente es cuando llega un momento en que el dolor supera a todo lo demás, porque ya no puedes con tanto dolor. Tocas el dolor más profundo que existe, tocas fondo y es cuando estás lista para salirte. Y ahí es cuando tu red de apoyo te tiene que ayudar. Y en ese tocar fondo, antes de llegar ahí, no tienes como deseos de morirte. No intentas ¿Sí? suicidarte, no buscas como que esa salida que yo no la veo ni nada fácil, pero si no si crees que en tu cabeza ya no hay recursos para salir, la única forma es eh, morirte, suicidarte, me hace pensar también en tu caso, él te apretaba el cuello lo suficiente para dejarte respirar y no tan fuerte como para asfixiarte y matarte. O sea, no Así es. estaba entre sus planes macabros asesinarte, acabar con tu vida. No sé si en otros casos que sea todavía más fuerte haya golpes físicos, además de toda la depredación emocional y psicológica, sea también con golpes, patadas y qué sé yo cuántas cosas, Loreta. Sí. A ver, cuando tú estás en esa situación, que llegas, como tú bien lo dijiste, a una muerte emocional, a una muerte psicológica. Por supuesto que tú crees que la única salida es matarte. O sea, tú lo que quieres es ya no existir. Quisieras desaparecer. Yo tenía la fantasía, a veces decía, quisiera que la tierra me tragara. O sea, yo quisiera como que dormirme y no volver a despertar jamás en la vida, ¿no? Sí hay pensamientos suicidas, sí hay pensamientos que dices, quiero desaparecer porque no te sientes con los recursos necesarios en ese momento para poder salir de esa relación de riesgo, ¿no? No sabes ni cómo hacerle porque te crees incapaz. Y en mi caso, por lo menos, y en muchos casos de los que yo veo ahora con mis clientas, con las mujeres que me escriben y que me siguen, el recurso económico también es muy importante, Carolina, porque si no eres generadora tú de tu propia de estabilidad, si tú no te das a ti los recursos económicos necesarios para poder salir, pues ¿cómo le vas a hacer? El que paga manda. Y a mí siempre me lo decía, el papá de mis hijos me decía, el que paga manda. Y yo, pues estaba supeditada a sus órdenes por muchas cosas, entre ellas la dependencia económica que yo tenía hacia él. No nada más una dependencia emocional y una dependencia psicológica, sino la dependencia económica que yo tenía. Entonces, es importantísimo por eso hacer un plan de salida, para que tú veas, porque cuando estás en esta situación, tienes visión de túnel, o sea, tienes una visión estrecha, así como los caballos que tienen estas cosas, que es una visión de túnel. No puedes ver hacia otros lados y por eso muchas ocasiones tenemos que el recurso es matarnos, desaparecer. Infortunadamente hay muchas personas que sí se suicidan, ¿no? Que sí no le ven esta salida y sí se llegan a matar. Pero yo les quisiera decir que sí hay una luz en el camino, que sí se quita esta visión de túnel y que uno sí puede aprender, ojo, dije aprender a amarse y aprender a gestionar absolutamente todo en su vida. Es aterrador, Carolina. Imagínate nada más, yo estuve casada 16 años con el psicópata. Entonces, en 16 años, tú sabes cuánto me mermó la autoestima, me desdibujó y yo estaba en una posición totalmente chiquita, disminuida, ¿no? O sea, la mujer que tú conociste en Guatemala, que abrazaste en el Congreso y demás, no tiene nada que ver con la mujer que yo era, nada que ver. Yo era una mujer débil en ese momento y era una mujer que no sabía ni quién era, ni qué me gustaba, ni en dónde estaba, ni a dónde iba, nada. Y no me creía yo capaz de generar recursos en ningún sentido. Y sí pensé varias veces en el suicidio, no una vez, ¿no? La vez que más estuve yo desolada, que no le encontraba un sentido a mi vida, fue la vez que yo ya me había divorciado. La estaba pasando terriblemente mal, pero César, el papá de mis hijos, los convenció a los dos de vivir con él. Y yo dejé de ver a mis hijos. Entonces, imagínate nada más, Carolina, lo que fue para mí
que yo, para mí, mi vida era mi matrimonio y mis hijos, ¿no? Ya se había terminado mi matrimonio y entonces ahora haberme quedado sin mis hijos para mí fue verdaderamente devastador. Era como si me hubieran arrancado las entrañas y me hubieran quitado cualquier esperanza de poder vivir en la vida, ¿no? O sea, yo era mamá y yo como mujer me había guardado en un cajón y ya me había desdibujado, como te dije. Entonces, en el momento en que mis hijos, tengo un hijo y tengo una hija, entonces en el momento en que mis hijos deciden vivir con su papá, definitivamente, y que yo ya no veo a mis hijos, porque aparte los había mandado a estudiar al extranjero. A mi hijo en ese momento estudiaba en Nueva York, mi hija estudiaba en Inglaterra, entonces en diferentes continentes. Imagínate el dinero, no había todo esto del WhatsApp en ese momento ni nada, ¿eh? Entonces, la distancia sin la tecnología verdaderamente me laceraba y ellos habían venido de vacaciones a México. Y en el momento en que ellos deciden esto, para mí, bueno, fue como darme el tiro de gracia, ¿no? Entonces yo no quería ya vivir, yo me encontraba en una situación, una depresión fortísima, en donde para mí la única salida era matarme. Averigüé cómo matarme y estaba yo con un cúter para cortarme las venas, ¿no? Y verdaderamente yo sí creo que es como si hubiera bajado la mano de Dios a decirme no lo hagas. Y pensé en mi mamá, Carolina. Dije, ¿cómo es posible que yo, que tengo este dolor que le crea un sinsentido en mi vida y que me duele tanto, ¿no? Que ya no sé cómo soportar este dolor que llevo aquí dentro de mí a todas partes todo el santo día? ¿Cómo es posible que yo le voy a generar este dolor a mi mamá? Y acto seguido pensé en mis hijos. Pensé que les iba a dejar a mis dos hijos yo una tarea difícil de resignificar, porque ellos iban a sentir culpables de que yo me había matado por la ausencia de ellos, ¿no? Entonces no lo hice y estoy muy agradecida de que no lo hice. Y a todas las personas que nos están escuchando ahorita, si lo estás pensando, no lo hagas, porque uno sí puede resignificar su historia, sí hay un después y además de todo, Carolina, el después que hay es maravilloso. Ok. En esos 16 años que duraste casada, ¿pasó por tu mente la idea de, no, tengo que seguir aguantando acá porque yo no quiero o no puedo dejar a mis hijos sin su papá? Sí, también. ¿Sabes qué? Que yo decía, yo no tengo el derecho de quitarle a su papá a mis hijos, ¿no? Yo no concebía un matrimonio perdón, un divorcio. A mí siempre me dijeron que el matrimonio era hasta que la muerte me separara. Y yo no, en mi vocabulario mental no había divorcio. O sea, no. Era como que yo me casé con esta persona y en las duras y en las buenas y hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad y en la pobreza y en la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por eso, cuando yo me casé con César, a él a los 7 meses de casada, lo acusan de haber cometido un fraude, lo meten en una cárcel acá en México, en la penitenciaría, en el Cerezo de la Mesa, en Tijuana, Baja California, y yo por eso me voy voluntariamente a vivir con él, ¿no? O sea, para mí el matrimonio era sagrado. Y así fuera lo que fuera, yo tenía que seguir a mi marido, ¿no? Entonces, imagínate nada más, en el momento en que yo estaba casada, si me fui a vivir a la cárcel, yo por eso aguantaba todo. Y claro que yo decía, pues tengo que aguantar y le tengo que echar ganas. Y si yo soy más linda, y si yo soy más buena, y si yo soy más esto, y si yo mejoro en esto, y si yo hago esto, entonces mi matrimonio va a funcionar. Pero yo estaba casada con un psicópata, en mi matrimonio jamás en la vida iba a funcionar, ¿no? Lejos de mejorar, todo iba a empeorar. Y tuve que estar en ese matrimonio sufriendo violencia 16 años para que a mí me cayera el 20. Tuve que hacer 5 años de terapia para entender. Acá en México decimos que nos caigan el 20, ¿no? Es darnos cuenta. O sea, para que yo tuviera ese momento como de lucidez, de decir, es que esto nunca va a cambiar para bien, va a cambiar para mal. Y la que tiene que cambiar y la que se tiene que ir soy yo. Ok. Entiendo que de tu historia tú creciste en un hogar machista, donde tu papá Sí. era el rey y no dejó nunca trabajar a tu mamá. Por un lado, ese es su lugar, tu hogar. Y está el hogar de él también, los papás de él. ¿Cómo afecta
a que podamos caer en el rol vulnerable o en el rol agresor, Loretta, si empecemos por la base de donde nosotros fuimos criados. ¿Cómo nos impacta? En tu caso, ¿cómo te impacta un hogar machista? Extraordinaria pregunta. A ver, a todos los seres humanos nos afecta positivamente o negativamente el hogar en el que crecimos, ¿no? Porque nuestros papás nos dan el modelo a relacionarnos. O sea, todos aprendemos de los patrones que hemos normalizado y que hemos visto en casa. En mi caso, efectivamente, mi papá totalmente machista, mi papá arquitecto, mi mamá decoradora de interiores, pero ojo, decoradora de interiores porque a ella a su vez no la dejaron estudiar medicina, mamá quería ser médico y no, ¿cómo crees que iba a haber cuerpos desnudos? ¿Cómo crees que iba a estudiar con hombres, no? O sea, no. La dejaron hacer una carrera para señoritas decentes. Y entre ellas, pues bueno, mi mamá se aguantó y eligió ser decoradora de interiores, pero mi papá nunca la dejó trabajar. En mi casa, mi papá era el proveedor. Y para mi papá era un signo como de debilidad, ¿no? Como de hombre fracasado, que su mujer trabajara, porque entonces no era buen proveedor. Entonces yo crecí con el ejemplo de que mi papá era el rey de la casa, de que mi mamá, a pesar de que tenía servicio, porque afortunadamente el dinero nunca faltó en casa, fue muy buen proveedor mi papá, pero a pesar de que mi mamá tenía servicio, ayuda y demás, mi mamá siempre servía a mi papá. Y yo, por ejemplo, si yo quería ir a una fiesta o algo así, yo no llegaba con mi papá directo a pedirle el permiso, era por medio de mi mamá. Entonces, a mí siempre el calladita te ves más bonita, a mí me lo enseñaron, no me lo decían, pero implícitamente me lo inculcaron, ¿no? Mi mamá me decía, ahorita voy y le pido permiso a tu papá, espérame tantito. Y entonces mi mamá iba, hablaba con mi papá, y luego ya mi mamá regresaba y me decía, "Ay, sí te dejo ir", ya lo convencía a besitos, ¿no? Entonces, fíjate cómo era la educación que yo recibí. Por una parte, tenía un papá muy accesible, que me ayudaba a hacer mis tareas de matemáticas, que jugaba conmigo a ciertos juegos como Flux y Mafuférnica, que eran unos duendes imaginarios, me llevaba de día de campo y todo, pero también era un papá que cuando yo no me portaba bien, era inaccesible. O sea, me castigaba, me hacía la ley del hielo, ¿no? Me castigaba con periodos de silencio y yo normalicé todas estas cosas. Yo vi que las mujeres estamos, o sea, tenemos que supeditarnos a las órdenes de los hombres, que las mujeres no podemos trabajar, que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y normalicé, aunque no tuve un hogar que me dieron, que me castigaban con golpes, ¿no? Pero sí me castigaban con silencios. Y si yo no era de tal o de cual manera, pues entonces yo no era merecedora del cariño y del amor de mi papá. Yo todas estas cosas las normalicé y de ahí desarrollé la codependencia. De estar viendo yo una mamá sumamente sumisa y de estar viendo pues un papá que es el que mandaba en mi casa, número uno. Y Claro. número dos, con respecto a César, ¿no? César se crió en un hogar disfuncional también, en un hogar diferente al mío, en donde su papá era alcohólico, era mujeriego, era parrandero, se iba de parranda y se les desaparecía por días. Y la mamá era una mamá dramática, sufrida, o era una mamá también sumisa, tenida pues a lo que el papá hacía y les daba y les decía, ¿no? Entonces, la mamá manipulaba muchísimo a sus hijos. A César le decía porque César fue el más chico y se llevaban muchos años, entonces siempre decía la broma enfrente de César, la mamá de que, ay, tú llegaste sin que nosotros quisiéramos que llegaras, y cuando se enojaba la mamá de César con César le decía cosas como, ¿para qué viniste al mundo, no? ¿Para qué te tuvimos y demás? Entonces, César creció en un ambiente sumamente negligente, en un ambiente con total carencia de amor. Y pues César a su vez normalizó ese tipo de cosas y los psicópatas difieren los psiquiatras, pero Robert Kerr, que es el padre de la psicopatía, lo que dice es que pues el psicópata, o sea, sí hay un gen, ¿no? Entonces seguramente
yo no soy psiquiatra, yo soy terapeuta, pero no soy psiquiatra. El temperamento de César más el gen de la psicopatía, bueno, pues desarrollaron la psicopatía en César y este ambiente de negligencia, pues por supuesto que le hizo adoptar un narcisismo maligno, ¿no? Entonces, pues fue el caldo de cultivo perfecto para la personalidad de César y para la lectura del amor de César. Y yo, la víctima o el rol vulnerable, maravilloso y perfecto, que nos juntamos, o sea, porque todas las carencias de Loreta embonaron perfecto con las necesidades de César y como pieza de rompecabezas así, hicimos un match perfecto para poder danzar con nuestros demonios internos cada uno y caer en una relación sumamente codependiente. Me haces pensar oigo las dos historias y pienso, César venía de una mamá sumisa y tú hablabas de una mamá también que tuvo que someterse y tú misma quisiste ser actriz y no te dejaron porque tu papá decía que no quería a nadie que fuera de cascos ligeros porque así veía él a las actrices. Entonces, digo yo, César olfateó, o sea, como que uno emanara, ¿verdad? Eso de veme, aquí estoy, como que hubieran rotulitos, tú decías, así desarrollaste la codependencia. Pero viene también de esa sumisión aprendida, Loreta. Luego cuando dices la mamá de él era sumisa, él pudo ver, porque creo que son como jueguitos en la mente donde mi papá no supo cuidar o atender a mi mamá, porque luego creces en un ambiente de te odio y te amo. A tus papás, te odio y te amo. Entonces, mi papá no lo supo hacer, yo lo voy a hacer. Mi papá debe haber castigado más a mi mamá y no la castigó lo suficiente, yo la voy a castigar. O mi papá necesitó consentir más a mi mamá, yo lo voy a hacer mejor que, o sea, no sé, es como que se me hace como mucha confusión en la mente a la hora de llevar a cabo una relación de pareja cuando el patrón, el que estás imitando, está tan contaminado. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, Carolina. O sea, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, aquí nos juntamos porque yo era la pareja perfecta de César y yo le daba el suplemento narcisista perfecto a César, ¿no? Yo siempre lo que digo es, a ver, los psicópatas, recordemos que todos son narcisistas, ¿eh? Y no todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, todos los personajes necesitan suplemento narcisista, aplausitos de foca, validación, necesitan una persona que esté ahí alimentándoles el ego, ¿no? Digamos, ahí la necesitan. Y yo lo hacía perfecto. O sea, yo fui la proveedora perfecta del suplemento narcisista que César necesitaba, en la dosis, en la combinación, en todo perfecto. Y por eso tuvimos un enganche emocional tan fuerte. Y no se acabó, no porque tú dejaste de darlo, sino que porque él hizo el switch interno y sacó las uñas. Al final se terminó porque yo me di cuenta de que César es psicópata. O sea, lo entendí, lo acepté. Y en el consultorio con mi psicóloga, ¿no? Porque fui a la psicóloga, fui al psiquiatra, porque estaba yo en una depresión fuerte y yo ya estaba mal, muy mal. Y entonces ahí entendí. Y ahí fue cuando le dije yo a Queta, mi psicóloga Enriqueta Gómez Fonseca, que amo y adoro, le dije, Queta, ya entendí, la que tiene que cambiar soy yo. Y me dijo, sí, qué bueno que ya no entendiste. Aplausos. Bravo, bravo, bravo. Esto nunca va a cambiar, ¿no? O sea, jamás en la vida. Ese fue el detonador. Entonces, yo no sabía obviamente de los psicópatas en ese momento ni nada, ni había estudiado yo todo lo que ya he estudiado. Y de una manera muy, muy inmadura todavía en ese momento, yo me divorcié, porque si yo hubiera sabido lo que sé hoy, lo hubiera manejado mucho mejor, porque le hubiera dejado de dar este suplemento del que yo te amo, porque esa es la clave del enganche tan fuerte que yo tenía con César, porque yo me enganchaba y yo justificaba y yo le explicaba y yo me lo tomaba personal y además de todo, yo tenía altas expectativas, porque según yo en algún momento iba a entender. Yo todavía cuando me divorcié, Carolina, yo le dije a César, no supimos ser pareja, no la hicimos en el matrimonio, hagámosla como papás. Por favor, te pido, vamos a hacerla como papás. Nuestros hijos, ¿qué culpa tienen, no? De todo lo que nosotros ya la regamos. Por supuesto que ahí yo no entendía todavía lo que es estar casada con un depredador social, ¿no? Porque yo
a fuerza quería que él cambiara por sus hijos. Si yo hubiera entendido que un psicópata no ama a nadie, no se ama, no, y no tiene una incapacidad de conectar con las emociones y de crear relaciones genuinas, no aman. Entonces, pues no le hubiera pedido esas cosas y no me hubiera equivocado tanto en el matrimonio y después del matrimonio. Ante esa petición, no sé, tú me dirás si después de que le hiciste esa petición, ¿fue donde te quitó a los hijos? ¿O ya te los había quitado cuando tú le dices, por favor, si no lo logramos como pareja, logrémosla como papás? Fue después. ¿Sabes qué? Yo cometí un grave error. Yo le dije, ya después del divorcio y cuando dimes diretes y entonces me presionaba, me amenazaba, me quitaba, porque aparte quería el hoovering, quería que yo regresara con él, se quería volver a casar conmigo. O sea, una relación todavía así de, no, no, todavía. Ahí en uno de esos pleitos yo le dije a él, le dije, yo nunca voy a regresar contigo jamás en la vida. Y te voy a decir algo, porque ya me había dejado sin un peso y demás, ¿no? Porque me castigaba, obviamente, por medio del dinero. Entonces, yo le dije, me podrás quitar todo en este planeta Tierra, pero hay dos cosas que nunca me vas a poder quitar. Mi persona, o sea, a mí misma y a mis hijos. Eso nunca me lo vas a poder quitar. Y entonces, pues obviamente yo no sabía que estaba retando al psicópata, ¿verdad? Yo no lo sabía. Y en ese momento me dijo, ya verás cómo sí. Y yo, pues no lo entendí en ese momento. Y obviamente, ¿a qué se abocó? A quitarme a mis hijos, a hacer una alienación parental, y hoy sufro de violencia vicaria, y se abocó también a destruirme a mí, porque me empezó a dar con todo lo que me podía dar, y en donde más duro me podía dar, y en donde más me iba a doler. Pero no lo logró. Ahí sí no lo logró, para que veas. Y yo, en lugar de volverme a achicar, 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 empecé a fortalecerme yo y empecé yo a estudiar y empecé yo a hacer muchas cosas y empecé por amor al principio, por amor a mis hijos, únicamente. Dije, si no los puedo educar aquí conmigo, los educaré a distancia. Y me voy a convertir en una mujer que ellos estén orgullosos, porque si les di mal ejemplo 16 años, esto tiene que parar. Y de ahora en adelante les daré un buen ejemplo a mis hijos, en donde yo voy a construir un futuro en todos los aspectos de mi vida, ¿no? En el aspecto profesional, familiar, social, espiritual, en todos los aspectos en donde yo sea la generadora de todo y en donde yo mande en mi vida. No quiero que mi hijo, en ese momento pensaba, yo no quiero que mi hijo en algún momento esté ahorcando a una mujer, ¿verdad? Torturándola para enseñarle quién manda y quién controla la situación. Y nunca tampoco quiero ver a mi hija tras de una pared que la estén ahorcando para que su rol amenazante le esté enseñando quién es quién manda. Claro. ¿Cómo es tu relación con ellos ahora? No hay relación, Carolina. ¿Se acabó? Se acabó. Yo tengo Con mi hija tengo más de 14 años sin verla. La última vez que la vi fue en un juzgado cuando yo estaba luchando para que no me quitaran la patria potestad, porque me la trató de quitar en múltiples ocasiones el papá de mis hijos, ¿no? Y yo hasta que ella cumplió 18 años, luché por esa patria potestad y jamás se la cedí, porque incluso me quería dar él una indemnización económica de muchísimo dinero, para que yo le cediera la patria potestad y que yo ya no padeciera económicamente, ¿no? Y me decía, yo ya te dejo porque me demandaba por acá, por esto, me demandaba por todo, demandas ilógicas que no iban a proceder, pero él lo que quería era dejarme sin dinero, ¿no? O sea, que yo ya me viera ahorcada al cuello para que yo le cediera la patria potestad de mi hija y nunca lo hice, jamás en la vida. Por eso me puse a vender hasta galletas en la calle para poderme sostener, pero jamás en la vida le dije, nunca te lo voy a dar, no lo voy a dar, y no lo hice y de eso me siento orgullosa. Y con mi hijo lo he visto 4 veces, pero cada vez que lo cacha, que me ve o que tiene contacto conmigo o así, te estoy hablando que lo he visto 4 veces en 14 años, ¿eh? Pues bueno, mi hijo otra vez vuelve a bloquearme de todo y demás. Y lo entiendo porque pues es difícil, Claro. ¿no? Emancipar cuando estás frente a un psicópata.
Claro, los puso totalmente en contra tuya. Ahora bien, Loreta, ¿cómo podemos tener compasión con nosotras mismas después de habernos relacionado así de doloroso y profundo con un psicópata, con un narcisista y quedar, no ilesas, pero sí que ya la herida esté sanada y puedas tú darte nuevamente la oportunidad de amar? Entiendo, hablábamos fuera de la entrevista, tú te volviste a casar, tuviste un hombre paciente que estuvo 6 años enamorándote, fueron amigos, fueron todo, hasta vivieron juntos y finalmente se casaron y estás ahora felizmente casada. ¿Cómo podemos entonces tener compasión con nosotras y no cerrarnos por miedo a lo ya vivido, a un nuevo amor? Mira, lo primero que yo tuve que hacer es entender a esa Loreta, ¿no? La Loreta de hace, que hoy tengo 54 años y tuve que entender a la Loreta de 19 años que le dijo sí quiero ser tu novia. Esa Loreta no tenía la información que tiene esta Loreta. Entonces, para poder ser compasiva y para poderme perdonar todo lo que yo decidí vivir, porque yo dije que sí, a mí nadie me puso una pistola. Entonces, para poder resignificar mi historia, tuve que abrazar a esa Loreta que no sabía lo que hoy sabe esta Loreta, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Porque yo siempre le digo a las mujeres que me hacen el favor de escribirme, de buscarme, de seguirme o de estar aquí conmigo en este camino, pues siempre les digo, tú no sabías lo que hoy sabes. Tú tuviste que vivir todo lo que viviste para poder resignificar la historia. Yo antes no sabía ni siquiera lo que era la codependencia, yo ni siquiera la había escuchado, no sabía que era un narcisista, que era un psicópata, yo no sabía nada de eso. Entonces, para podernos abrazar con compasión, tenemos que tener empatía, porque la compasión es el tercer nivel de la empatía. El primer nivel de la empatía es el cognitivo, en donde yo entiendo lo que te está sucediendo a ti, ¿sí? El segundo nivel es el nivel emocional, en donde yo me conduelo con lo que ya entendí que te está sucediendo a ti. Y el tercer nivel es el de la compasión, en donde yo ya actúo de alguna manera para yo poder ayudarte a aliviar el dolor que tú tienes, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que aplicar con nosotros. Tenemos que entender, número uno, lo que nos sucedió. Número dos, nos tenemos que condoler con la versión que éramos antes. Y número tres, tenemos que con compasión actuar, abrazarnos para poder avanzar, resignificando la historia, sanando las heridas e integrando nuestro ser. Sin eso no se puede. Se queda como una herida activa que sigue desde el miedo, desde la desconfianza, desde esto, o el enojo, o la tristeza, o es una mezcla de todo eso. Y te cierras al amor. Así es. No podemos aprendernos a amar sanamente si no hacemos esto. Y en el momento que nosotros nos aprendemos a amar sanamente, podemos amar a los demás sanamente y entonces podemos recibir buen amor, ¿no? Que es lo que me sucedió a mí. Yo me quedé muchísimos años sola. Mario, que es mi esposo, mi segundo esposo, fue muy paciente, como tú lo dijiste, fue muy lindo, pero yo tuve 2 relaciones antes de Mario. O sea, yo llevo 20 años de divorciado. Y en estos 20 años de divorciado, yo he tenido en total 3 relaciones. La primera relación, repetí psicópata, porque no estaba preparada, pero ahí me di cuenta muy rápido, muy rápido. Yo duré menos de un año en esa relación y yo ahí me di cuenta que yo no estaba preparada para tener relaciones, porque seguía atrayendo depredadores sociales, porque todavía no había resignificado ni sanado nada, ni integrado nada. Lo que yo quería era sentirme segura y protegida. Estaba buscando quién me cuidara, porque el papá de mis hijos, duro y duro y duro y duro en mi contra y con demandas y con amenazas y con todo, y yo ya no sabía ni para dónde hacerme. Entonces ahí decidí que yo no estaba preparada. Empecé a trabajar en mí y me quedé muchos años, estoy hablando de 3, 4 años, sola. Porque yo dije, yo tengo que trabajar en mí y me tengo que abocar y tengo que ser independiente y el que paga manda y entonces yo tengo que pagarme mis cuentas y generarme todo en mi vida. Después tuve otra relación, pero pues bueno, di el bandazo, ¿no? Di el bandazo en donde yo me convertí en la mamá de una persona. O sea, yo ahora en lugar de buscar quién me cuidara, pues ahora sí que me fui al otro extremo
y cuidé, ¿no? Entonces dije, no, yo no quiero, esto no es tener una pareja. Y dije, no, yo no puedo tener parejas ahorita. Hasta que ya después conocí a Mario, empezamos a ser amigos, me empezó a perseguir y demás. Yo le dije, yo no quiero nada ni contigo ni con nadie. Tuvo mucha paciencia y después ya me pidió ser su novia, fuimos novios y luego ya vivimos 2 años juntos porque yo dije, lo tengo que conocer perfectamente bien. Y después de 2 años de vivir con él, me casé y ahorita llevamos 2 años juntos y estoy en una relación sana, en una relación verde maravillosa, en donde yo soy, me deja ser, lo dejo ser, nos amamos, pero no nos necesitamos. Claro. Y él conoce, por supuesto, toda tu historia. Sí, por supuesto que él conoce toda mi historia y él ha sido, porque yo le dije, ¿no? Esta soy yo y lo primero que le dije es, aquí está mi libro, léelo para que te enteres de todo y a ver si le quieres entrar. Si no le quieres entrar, cuando ya, ¿no? Yo entiendo, ni lo leyó y me dijo, ahora más quiero. Más quiero. Me encanta la mujer que te has convertido, me encanta la persona que eres, pero sí, por supuesto, yo entré contándole toda mi historia, porque si no las cosas no iban a funcionar, ¿no? Y ahora sí que no me puede decir, Mario, tú no me dijiste. No, bueno, claro que sí le dije y le redije. Ok. Para hablar de la recuperación, ¿qué periodo? No hay tiempos, depende de cada paciente, de cuánto se involucre. Tú dijiste hace un momentito, tú tuviste el interés de cultivarte tú a ti y de hacerte responsable de ti para poder salir, porque habías atraído a un segundo narcisista a tu vida. Entonces, ¿cuánto hay tiempos que dice la experiencia o la historia o las estadísticas de esto le toma a una persona que se involucra en responsabilizarse de su vida, Loretta, para sentirse recuperada ya de esto? Mira, sí hay estadísticas, pero yo no estoy de acuerdo con ellas. Te puedo decir que dicen, o sea, las estadísticas, que aún los hombres se recuperan más rápido que las mujeres, ¿eh? Un hombre se recupera supuestamente por cada año en 28 días y una mujer por cada año en 3 meses, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué. Porque yo sí creo que si tú trabajas en ti, si tú vas a terapia, si tú haces un proceso guiado por una persona capacitada, esto puede ser muchísimo más rápido. El entendimiento te da el poder de transformar. Si tú no entiendes qué te sucedió, por más que el tiempo pase solito, si tú no trabajas, el tiempo no es cierto, el tiempo lo cura todo. No, no es cierto. El tiempo no lo cura todo. El tiempo sí lo cura todo si tú trabajas para que lo cure todo. Es como una herida, ¿no? Es como si yo me corto con un vidrio aquí y entonces se me hace pus y se me hace todo esto. El tiempo no lo va a curar, ¿eh? Perdóname, pero no. Si yo ahí dejo, pues al rato me va a dar gangrena y hasta me van a tener que cortar el brazo. No, el tiempo no lo cura. Pero si yo cuido la herida, si yo voy al doctor, si el doctor me lava la herida, si me pongo las pomadas o lo que sea que me diga que me ponga y demás, entonces sí, el tiempo va a curar esta herida, ¿sí? Y así somos los seres humanos. Nosotros tenemos que abocarnos a nuestro desarrollo personal para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, aprender de las experiencias y de las relaciones. Aproximadamente, Carolina, todos los seres humanos vamos a tener 7 relaciones antes de llegar a la abuela. Aproximadamente. Eso no quiere decir que todos. Pero vuelvo a lo mismo. Si tú trabajas en ti, si tú despliegas tu potencial y aprendes a amar sanamente, entonces no tienes que llegar a las 7, hombre, para poder estar bien y para poder ser feliz. A lo mejor en la 2, en la 3 o en la primera, eliges bien. Lo que sí tenemos que hacer es ser responsables, porque no todos somos adultos responsables. Yo tuve que aprender a ser un adulto responsable. Y solamente vas a poder tener una relación sana si tú eliges construir la relación con otro adulto responsable, ¿no? Que ya es pleno, que ya es feliz, que no te necesita. Porque si estamos buscando relacionarnos desde la carencia, desde el vacío, pues nada, nos vamos a relacionarnos con seres carentes y vacíos. Y no vamos a poder construir relaciones sanas. Claro, se van a volver a juntar el hambre con las ganas de comer, dijiste tú, o sea, sí, ¿verdad? Así es. Ok, ¿algún mensaje ya para cerrar, Loretta, que les puedas dar a quienes están viendo este episodio y estén viviendo en la actualidad algo parecido a tu historia? Claro que sí. Lo primero que tenemos que entender es que las relaciones son verdes, o sea, sanas, de alerta, amarillas o rojas de riesgo.
y que esto tiene una evolución. Y que al principio, todos que hemos estado en una relación de riesgo, todos pensamos que estábamos entrando en una relación verde, en una relación sana. Poquito a poquito se fue pintando de amarillo. Hubieron ahí ciertas señales, ciertas banderas rojas que nosotros no les prestamos atención. Cuando ya llegamos a la zona de alerta, pues tampoco les estamos prestando atención a estas banderas, que cada vez va habiendo más y más banderas. Y la relación se va pintando, se va tiñendo de naranja hasta llegar a ser una relación de riesgo. En una relación de riesgo no tiene que haber costillas rotas, moretones, no te tiene que mandar al hospital el rol amenazante para que tú entiendas que estás en una relación de riesgo. Si tu relación te duele, te minimiza, te afecta, te involuciona, estás en una relación de riesgo. Y tienes que hacer algo. Es posible salir de las relaciones de riesgo. No caigas en esta espiral, en estos círculos viciosos de periodos de fantasía de reconciliación para llegar a la tensión y para llegar a la explosión. Esa explosión puede ser que te lleve a ser parte de las estadísticas y puede ser que te lleve a una muerte no nada más mental y emocional, sino física. Si estás en una relación de riesgo, busca ayuda inmediatamente. Crea una red de apoyo, haz un plan y salte, porque créeme que sí es posible. Y vivir feliz, construir una vida plena y construir relaciones sanas es posible. Y tú lo puedes hacer. Yo no soy mejor que tú. Si yo pude, tú también puedes hacerlo. Claro, las películas Durmiendo con el enemigo que hizo Julia, bueno, esa es de Julia Roberts y está la de Jennifer López que se llama Enough. Creo que ambas películas demuestran cómo cada una logró salir del círculo donde el rol agresor las tenía atrapadas y lograron como volver a la vida, ¿verdad? Entonces, no sé qué concepto tengas del amor, pero si tu opción es, con tal de tener contacto físico, es que te golpeen, te empujen y que sentirte atendida o vista a través de un desprecio o de un periodo de silencio, de indiferencia, de la ley del hielo, como tú decías, revísate ahorita, porque esas banderas rojas van a salir desde el principio, Loreta. Desde el principio salen, porque tus amigas te dicen, no, pero ¿cómo es que andas con ese personaje? Si esto y aquello, y tú dices, no lo conocen, no entienden, ¿qué van a saber? Entonces, ojo con las alertas rojas, lee, busca más podcasts de esto, hay muchísima información sobre el narcisismo y clámale a Dios para que te dé la fuerza de poder empezar a seguir los pasos que tú les decías. O sea, rescátate tú a ti, haz tu plan de acción para salir, busca tu red de apoyo, genera tu red de apoyo y más allá de si lo logras en una semana o en un año o en 10, es que logres salir de ahí. Ese es el objetivo de este podcast de hoy contigo, Loreta, es que tú eres un ejemplo de que sí se puede salir de ahí y sí, no importa las situaciones por las que te quisieron hacer pasar económicamente, tú no tuviste ninguna limitación en salir a vender galletas a la calle si eso te iba a dar de comer a ti en un momento dado. Entonces, sí se puede. Admiro tu vida y tu carrera, Loreta. Gracias por exponerla con tanto cariño. Y Loreta nos contaba que ella está ahora apoyando el Círculo de Libertad, que es de empoderamiento femenino. No sé si ya tienes generado algún canal de esto, Loreta, en redes sociales. Sí, ya están las redes sociales de Círculo de Libertad y es Círculo de Libertad oficial, ¿no? También está la página web que es www.circulodelibertad.com y también yo estoy constantemente hablando en mi canal de YouTube y demás de esto. Es un movimiento de empoderamiento femenino para la erradicación de la violencia, porque yo estoy convencida que a través de la educación
vamos a poder en algún momento en la vida erradicar la violencia. Esa cifra de 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de abuso o sufrirá algún tipo de abuso, la tenemos que cambiar, ¿no? Y Guatemala es un país en el cual las cifras de violencia son altísimas y lo podemos cambiar, podemos transformarlo a través de la educación. Sí. Necesitamos buscar estas creencias que nos limitan, modificarlas y además de todo necesitamos sabernos seres merecedores, más que suficientes y valiosos. Nadie merece sufrir una relación de riesgo y nadie debe estar en una relación de abuso o de violencia. Y esto fueron números que se exponenciaron a través de la pandemia, durante la pandemia. Esas cifras se pusieron peor en diferentes partes del mundo. La violencia ¿Sí? intrafamiliar. Así es. Es alarmante en las cifras que estamos, ¿no? Y la cantidad de feminicidios que hay cada 2 horas. Hay un feminicidio en Latinoamérica y esto lo debemos de poder cambiar. Pues, Y eso es nada más a través de la educación. que logren inscribirse muchísimas mujeres al Círculo de Libertad Oficial en Instagram. ¿Así Sí, está? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en todas las redes sociales está como Círculo de Libertad Oficial. Y ahí hay presidentas, tengo una presidenta en Guatemala divina del Círculo de Libertad que se pueden acercar a ellas y les van a dar la mano. Y yo también. Ok. Gracias, Loreta. Un abrazo a la distancia. Que estés bien. Igualmente, gracias por todo, Carolina. Abrazos repletos de libertad. Gracias. Chao. Recuerda que puedes escuchar mi podcast en Spotify y en Apple Podcast. Puedes encontrarnos como Carolina, la mujer de hoy. Dale seguir, activa las notificaciones para saber que hay un nuevo episodio y si quieres, déjame un comentario. Será un gusto leerte y saber qué temas deseas escuchar. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.